buenos días a todos. Continuamos con nuestro curso El impacto de las TIC en la sociedad y hoy tenemos un tema de mucha relevancia. Vamos a reflexionar sobre la reunión de impacto económico y vamos también a analizar cuál es esa nueva normalidad profesional y laboral que está a disposición de los profesionales hoy en día. Bien, empecemos por la revolución digital. La revolución digital fue un concepto, una noción que acuñó Daniel Bell en el año 1973 y de acuerdo a esta revolución digital es prácticamente la tercera revolución mundial porque el mundo transitó de tecnologías mecánicas, electrónicas, hacia una eh, tecnología avanzada, una tecnología digital. Así que podemos incluso un poco un escenario en el que hay un problema con la tecnología y no la podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, hablan de fallas técnicas en las redes, hablan de cortes de energía eléctrica y pues con la temporada de la sequía en algunos países hemos sufrido cortes de energía eléctrica por diferentes razones y hemos tenido que prescindir del internet de sus usos. Un ciberataque también puede ser posible y quizás eso lo pudimos ver sus efectos en una película Netflix, ¿sí? Que protagonizó la muy conocida Julia Roberts y que nos dejó pensando acerca de qué sucedería en caso de un ciberataque y falle toda la tecnología que soporta el día a día. También brechas de seguridad. La ciberseguridad es un gran tema en el uso de las. Y hay que estar apercibido y hay que estar también muy seguros de cuáles son esas actividades que protegen y que reducen esas brechas de seguridad. La inversión que es alta y que se necesita permanentemente para actualizar los equipos, el software, para adquirir equipo de mayor avance, pues esto también representa un riesgo cuando no se tienen los recursos para mantener esta actualización que es permanente. También la necesidad de capacitarse, la necesidad de aprender, la necesidad de que la organización y de que todo el personal pueda estar actualizando sus propias habilidades para garantizar que la inversión en tecnología, en equipo, en software, tenga su impacto, porque podemos estar haciendo un gran esfuerzo para asegurar estas inversiones financieras en actualizar tecnología y equipo, pero si el personal pues no lo sabe usar, estamos en un grave problema. Y de igual manera, sabemos de los efectos climáticos, un huracán, un terremoto, hace colapsar, tormentas tropicales también, la red y el acceso al Internet, pero también últimamente hemos estado viendo muchas explicaciones de los efectos de las tormentas solares, como toda esta radiación afecta el funcionamiento de los satélites y por ende corta el acceso al Internet. Así que tenemos que estar apercibidos también de todas estas situaciones porque la dependencia en las TIC es muy alta, es alta. Y como en todo, hay que analizar los riesgos y siempre tenemos que
contar con un plan B. ¿Cuál es el plan B en tu organización en caso que pues haya una desconexión al internet? ¿Cómo se puede continuar brindando un servicio de calidad, aunque ocurra alguna situación con el internet? Bien, el legado de la revolución digital. El legado principal de la revolución digital es la conectividad global. Y eso, pues, lo hemos estado profundizando en esa conectividad global en los webinars anteriores y en el módulo anterior. Bien, legado de la revolución digital. Las tecnologías. Hoy, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la nube, la robótica, la realidad virtual, la realidad aumentada. Y pues todo esto es parte de ese legado y todo esto es tecnología que continúa perfeccionándose y abriendo camino hacia nuevas opciones que cada vez son más sorprendentes. La digitalización de la economía, el modelo de negocios hoy es muy diferente a los negocios hace 20 años. La automatización, la digitalización de servicios financieros, salud, telemedicina, educación, los cursos como este, el comercio a través de redes, Instagram, Marketplace de Facebook, otros, la agricultura con proyectos agrícolas y pues nuevas formas de comercio y de trabajo. Y esto pues ha sido aprovechado por empresas disruptivas que han surgido y que han decidido desafiar la industria establecida, la industria común. Así que este es el legado que es positivo, pero también recordemos lo que hemos estado analizando en momentos anteriores. Hay una desigualdad económica que no podemos ignorar y que ha sido enfatizada por la revolución digital al excluir a muchos de todos estos avances. La resistencia al cambio en las personas también es una situación colateral y la necesidad de desarrollar capacidades para poder aprovechar toda esa tecnología emergente de la mejor manera posible. Y otros, pues también hacen referencia a que todas estas tecnologías emergentes, estas soluciones, estarán desplazando a miles y miles de profesionales y de empleados de sus trabajos, porque es más fácil invertir en una máquina, invertir en software, en hardware y dejar que tome las funciones de 10 profesionales de una organización. El tema es, bueno, estos 10 profesionales, ¿a qué se dedicarán? ¿Cómo van a sostener a sus familias? Así que es un ámbito laboral en riesgo. Bien, también, bueno, se repitió lo que yo ya hablaba acerca de la dependencia, cómo la dependencia en las TIC dispara los riesgos inminentes. Y esto también podemos verlo desde algunos retos que nos traen la transformación de los negocios tradicionales. Si un emprendedor o un empresario quiere abrir brecha y quiere aprovechar todas estas tecnologías, las tecnologías emergentes, y quiere aprovechar la robótica o la inteligencia artificial, y quiere convertir su negocio tradicional en un negocio innovador. Bien, lo primero que tiene que considerar es el alto costo de la inversión y los riesgos
que esta inversión traerá, porque deberá invertir muchísimos recursos en infraestructura, también en capacitación, en el uso de esa tecnología y en el desarrollo de su software. Así que esto pues tiene altos costos y el empresario o emprendedor tiene que estar conocedor de ello. Desafíos de seguridad y privacidad. La digitalización de los datos plantea desafíos en términos de la seguridad cibernética o ciberseguridad y cómo vamos a proteger los datos, la información, la privacidad de los clientes, especialmente en aquellas industrias reguladas. Los desafíos de la resistencia al cambio, eso es normal. Si en el ser humano existe esta resistencia al cambio y los que lideran todos estos procesos de innovación tienen que tener una táctica muy clara, estrategias sobre cómo va a introducir esas tecnologías emergentes y cómo va a ayudar al 100% del personal a que pueda apropiarse de estas nuevas formas de hacer negocio. Bien, la economía digital es un resultado, un efecto de la revolución digital. Y es que el impacto de la tecnología digital en el comercio, la comercialización, la compra-venta de bienes, servicios, propiedades, hoy depende también de toda esa tecnología emergente y se crea, se distribuye y se consume bienes y servicios a través de plataformas en línea, a través de sistemas digitales y todas las redes sociales. Entonces, a esto le llamamos economía digital. El origen del término lo podemos trazar a un canadiense experto en finanzas. Su nombre, pues, es Don Tapscott y escribió un libro conocido como Digital Economy, que se convirtió en un bestseller del New York Times. Y en este libro, este financista canadiense, Don Tapscott, analiza la influencia del Internet en el mundo de los negocios y hace una estructuración muy, muy interesante y también caracteriza la transición de una economía más tradicional hacia una economía basada en la tecnología digital. A esto él le ha llamado economía digital y su planteamiento es que esta ola, esta tendencia hacia la dependencia de los avances digitales, de la tecnología emergente, lo que ha hecho es que se ha fusionado con el modelo tradicional de hacer negocios, de comercio, pero hoy por hoy, según Tapscott, pues son una unidad. Es muy difícil deslindar dónde quedó lo tradicional y dónde está la innovación aprovechando las TIC. Así que esta economía digital se caracteriza por este uso intenso de la tecnología digital, la nube, la inteligencia artificial, el big data, blockchain y todo lo que implica con las criptomonedas y tal. La globalización, estas transacciones en la economía digital tienen un lugar a nivel global y hoy por hoy pues hay, digamos, un mercado mucho más amplio, mucho más grande que si no se aprovecharan esas transacciones en la economía digital. La innovación que tiene que ver con esta dinámica natural que va llevando a una innovación de manera constante. La personalización, la segmentación. Las empresas pueden utilizar datos digitales para personalizar sus productos y servicios. Y esto pues va en función de lo que los consumidores de
esa empresa requieren. Y pues la interconexión, interfaces entre sistemas, plataformas, opciones que permite la colaboración en diferentes ámbitos económicos. Riesgos, como en todo, la economía digital también representa riesgos. Otra vez, estamos hablando de la brecha digital, de esa disparidad, de ese corte entre quienes tienen acceso y quienes no tienen el acceso por todas las razones que ya hemos estudiado anteriormente. Y también estas disparidades entre naciones que tienen más tecnología versus aquellas que todavía está muy incipiente, la economía digital, disparidades entre regiones en el planeta. Podemos pensar en la región europea, vis a vis la región centroamericana, la región latinoamericana, Asia del Pacífico, etcétera. La seguridad cibernética, que las empresas están en riesgo de ataques cibernéticos, el robo de datos, que esto es parte de la ciberseguridad, el phishing, el ransomware. Entonces, la protección, garantizar la seguridad y la privacidad es crucial para generar confianza en esta economía digital. El desplazamiento laboral ya lo hemos analizado, ¿sí? Toda esta automatización, la digitalización implica que es posible sustituir a 5 o 10 empleados y eso, pues, hay un impacto a nivel de los índices de empleo de las naciones. La regulación y la gobernanza tiene que ver con esta rápida evolución en las tecnologías y estos marcos regulatorios que nos dan certezas, que nos dan seguridad. Y la pregunta es si los gobiernos están trabajando así de manera intensa con los marcos regulatorios para que puedan ir a la par, para que puedan ser paralelos a toda esta dinámica que es bastante intensa. Es decir, por ejemplo, cuenta su país, cuenta mi país, con los marcos regulatorios y los gubernamentales que necesita la economía digital y este desarrollo que se está dando, que es prácticamente orgánico. Estamos hablando de la economía colaborativa. Y bien, también la economía digital trae oportunidades que tenemos que reconocer, fortalecer la competitividad empresarial, mayor innovación, el acceso a mercados globales, emprendimiento, el uso de un tiempo más flexible para hacer diferentes cosas, digamos en la mañana, atender un emprendimiento, por la tarde, hacer teletrabajo, y la eficiencia y la productividad. Porque la adopción de tecnologías digitales, si bien es cierto, puede reducir costos operativos, también puede agilizar procesos comerciales, puede permitir una toma de decisiones más inteligente, más informada por parte de los responsables de un negocio, pues todo esto contribuye al crecimiento económico y a la competitividad de un país. Entonces es importante contar con la política pública necesaria para apoyar todas estas oportunidades. Es decir, ¿por qué no vemos esa lista de oportunidades y convertimos estas oportunidades en política pública que pueda apoyar a tantos y tantos emprendedores que están interesados en ser parte de esta revolución digital y de la economía digital? Bien, ¿qué sigue en este timeline que estamos viendo en pantalla? ¿Qué sigue? Porque vemos que podríamos, digamos, mapear o regresar al año 1968 y ver cómo un incipiente EDI nace como
este sistema que permite realizar transacciones electrónicas. En el 69 surge un embrión del actual Internet. En el 71 hay un procesador de terminal. En el 79 llega este boom que provocó Michael Aldrich con las televentas, las ventas por televisión. En el 82, casi una década después, los protocolos de control de transmisión y de Internet. En el 90, el surgimiento de los navegadores como el World Wide Web, la HTML, HTTP, etcétera. Imagínense, en el 94 ya navegadores mucho más seguros, pues en ese mismo año y 1995, servicios de tarjetas de crédito en línea, empieza el auge de las compras en línea. Y en el 95, pues, el VeriSign, que es una verificación de la identidad de las tiendas en línea. Es decir, aquí estamos viendo una línea de tiempo y yo te pregunto, ¿cuáles son los elementos que estarán en esta línea de tiempo marcando los años 2024, los años 2025? Así que podemos analizar cómo este cronograma o esta línea de tiempo ha ido detonando una expansión del comercio electrónico, porque acabamos de repasar sus fundamentos, pero ¿cuáles son esos detonantes hoy que están sustentando este auge, esta explosión del comercio electrónico? Mayor acceso al Internet, la penetración del Internet en el mundo entero ha ampliado el alcance del comercio electrónico. Entonces las empresas pueden llegar a una audiencia mayor y a un mayor número de clientes. Avances en la tecnología, en la seguridad, y esto aumenta la confianza de los consumidores en el e-commerce. Hay un cambio incluso en el comportamiento del consumidor porque es muy cómodo, muy conveniente estar en casa y hacer las compras necesarias sin tener que desplazarse a un mall, a un centro comercial, pasar por el tráfico y su estrés, o incluso la fatiga o tener que estar pues en un centro comercial, en un mall con muchísimas personas. La expansión de dispositivos móviles. Hay una proliferación de dispositivos móviles, los teléfonos inteligentes, las tabletas. Han facilitado el acceso al comercio electrónico. Y esto lo que ha hecho es potenciar aún más el M-commerce, conocido como el comercio móvil. En tu teléfono haces las compras. Esto es el M-commerce. El crecimiento de marketplaces en línea, digamos, uno más emblemático, el Amazon, eBay, que son tiendas en línea donde puedes encontrar cualquier aparato o cualquier cosa que necesites, ¿sí? Incluso para que empresas puedan llegar a una audiencia más amplia. La personalización y las recomendaciones, ¿sí? Esto ha permitido feedback que los clientes fomentan continuar con este sistema de compra-venta. Bien, ¿cómo ha afectado la economía digital el mundo del trabajo? Esto es muy importante. Automatización. Algunos trabajos, hemos visto cómo han desaparecido algunos trabajos, algunos negocios. ¿Cuántos recordamos las cadenas de alquiler de videotapes, películas en videotape? Creo que se llamaba Blockbuster en Estados Unidos, pero en las ciudades existían lugares donde podías
llegar y alquilar una película para el fin de semana para verla en familia. Hoy ya no tienes que salir a alquilar la película porque tienes Netflix, pagas una suscripción y tienes entonces en tus dedos la disponibilidad de muchas películas. Bien, microempresas y el autoempleo. Fíjense que hay un dato muy interesante, muy interesante. De acuerdo al Banco Mundial, hay aproximadamente 1.2 millones de microempresas en el mundo. Y de estas, quizás casi la mitad están constituidas por 4 personas o menos. O sea, son microemprendimientos. Y de acuerdo al Banco Mundial, el 24% de las personas que trabajamos en América Latina lo hacen de manera independiente. Es decir, el 24% de las personas empleadas o de la población económicamente activa de América Latina trabajan de manera independiente, ¿sí? Están bajo autoempleo. Y de estos, el 5% son empleadores, ¿sí? Y hay otro elemento que está surgiendo en el mundo del trabajo y es la búsqueda, perdón, las propuestas para autoempleo. Hoy por hoy, las indemnizaciones laborales se aprovechan, se utilizan principalmente para iniciar emprendimientos que generen un medio de vida autosostenible. Hay también una larga vida laboral. Algunos países tienen un menor crecimiento de la población económicamente activa, otros más, dependiendo de su boom demográfico, pero hay un asunto con la necesidad de asegurar ingresos económicos de las poblaciones envejecidas, ¿sí? Y pues esto tiene que ver con esta nueva estructuración del mundo del trabajo. El balance vida-trabajo, ese es un balance indispensable. Y qué bueno, eso creemos que es muy positivo porque hay más conciencia en las empresas de la necesidad de asegurar la carga, las demandas del trabajo con la vida personal, la vida de esa persona que está en la fuerza laboral y que quizás hay tanta carga que la persona se enferma o tiene que trabajar. Y esto es un asunto porque también en esa reestructuración del mundo del trabajo, muchas veces las autoridades, los tomadores de decisiones, recargan funciones de una o dos personas en las funciones que ya está realizando una persona, es decir, una persona cubre las funciones de dos, tres personas y es lógico que 8 horas al día no será suficiente. Así que la persona tiene que trabajar jornadas más largas, más de 10 horas al día, incluso los fines de semana, y esto pues ocasiona enfermedades, estrés, incluso muerte repentina. Tenemos que asegurar política pública que promueva este balance entre la vida personal y el trabajo, porque si no estaremos fomentando prácticamente la muerte repentina o las enfermedades en las personas, ¿sí? Y bueno, esto también tiene que ver con los múltiples empleos, personas que tienen uno, dos, hasta tres empleos para poder asegurar la subsistencia de su familia. Y otro fenómeno en el mundo del trabajo, la oficina móvil. ¿Pero qué es eso? Bueno, es la oficina en una mochila. Gracias a las TIC, miles de personas están trabajando en una variedad de sitios. Trabajan desde casa, en coworks. Este negocio del cowork es también algo que está cobrando auge porque hay un espacio habilitado con café, con escritorios y sillas y que es rentado para que pueda utilizarse en caso de que se requiera
por parte de emprendedores o incluso de organismos, de organizaciones. Las personas pueden trabajar en un café, en aeropuertos mientras esperan un vuelo, ¿sí? O pueden incluso convertirse en nómadas digitales. ¿Qué es un nómada digital? Una persona que hace teletrabajo, pero que le gusta el estilo de vida flexible y puede decidir hoy que va a vivir en Barcelona 3 meses y va a trabajar desde ahí. Puede rentar un Airbnb en República Dominicana por un mes y hace teletrabajo, pero al mismo tiempo está teniendo la experiencia de la vida en República Dominicana y luego puede decidir trasladarse a Bogotá, a un clima más frío, para trabajar otro par de meses desde ahí. Es decir, es un nómada digital y lo que le gusta es poder trasladarse para estar teniendo diferentes experiencias, conocer más lugares, más culturas y mantiene su mismo trabajo. Es decir, ya el concepto no es de que la persona tiene que estar físicamente en una oficina y esto tiene que ver mucho con el cambio en la gerencia, porque ya no necesita un jefe estar viendo al empleado sentado en un escritorio, sino que está revisando resultados y eso lo hace de manera digital a través de la computadora. Y la gig economy, que es un nuevo paradigma en el que se generan ingresos que claramente rebasan los conceptos de trabajo tradicional que quizás teníamos. Por ejemplo, con un salario fijo. Por ejemplo, las personas realizan un servicio, una tarea y cobran a través de una plataforma en línea. Un ejemplo de eso son los conductores de Uber, el Airbnb. Puedes colocar una habitación de tu casa en la plataforma Airbnb, puedes recibir huéspedes o te dedicas al Uber en horario nocturno o en horas de la madrugada y esto está generando pues ingresos, es decir, hay muchas formas en línea. Y pues estamos viendo el crecimiento de estas empresas globales. Amazon, que es un gigante mercado global, Alibaba.com, Netflix, ya hemos hablado mucho de Netflix, el Uber, Tesla, Airbnb, y todo esto ha traído también algunas resistencias. El Uber, por ejemplo, hubo mucha reacción de parte de todo el entramado de transporte tradicional y hubo mucha resistencia a la llegada de Uber a las ciudades o a los países. Por ejemplo, el Airbnb claramente es ahora competencia de los hoteles, de los hostales. Entonces, hay algunas ciudades como New York que dicen, no, aquí no va a haber Airbnb porque hay un proteccionismo para todo el sistema pues tradicional de hotelería y turismo. Así que hemos hecho unos pinzazos en algunos elementos importantes de la economía digital, como efecto de la revolución digital, hemos visto riesgos, esta dependencia, en caso que ocurra algo que impida el funcionamiento del Internet, pues siempre es importante contar con un plan B, entender también si las oportunidades, la necesidad de contar, asegurar política pública que esté fomentando, que esté motivando, que esté institucionalizando estas oportunidades y también conocer los riesgos, pero no solo para saberlos, los riesgos los debemos conocer para tener las salidas, para asegurar las formas de mitigarlos y que no dañen ni la economía, ni la vida familiar y la vida de las personas, que al final es sencillamente lo más importante. Bien, ha sido pues el repaso de estas
aristas de la economía digital del módulo 2. Les invitamos a participar en el webinar del próximo viernes. Estaremos conociendo o repasando la hoja para el proyecto de aprendizaje. Por favor, revisen ahí en la plataforma, pueden tener leído este proyecto de aprendizaje para que el próximo viernes incluso podamos atender consultas y preguntas. Así que tengan una maravillosa semana y nos conectemos por este mismo canal a la misma hora el próximo viernes. Un saludo desde Tegucigalpa, Honduras. Muchas gracias. Saludos, doctora. Hasta luego.